Para ahondar en las razones que hay detrás de la decisión de Parques Nacionales Naturales de cerrar temporalmente el Parque Tayrona, vamos a hablar a esta hora con Luis Martínez Zamora. Él es el director de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Muy buenos días, Alejandra, qué gusto saludarla. Sí, señor, buena tarde. Vamos a hablar, en efecto, de lo que está pasando y las razones que los llevaron a ustedes a tomar la decisión de cerrar temporalmente el Parque Tayrona. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias, un saludo muy especial a toda la audiencia y qué bueno poder compartir con ustedes esta información. Mi primer mensaje es recordar que los parques nacionales naturales de Colombia protegen y albergan la biodiversidad más especial, más singular, en el país más megabiverso del planeta por unidad de área. Eso significa que nuestra biodiversidad protegida en el parque es frágil y todos debemos ayudar a cuidarla, y eso es lo que ha hecho Parques Nacionales, y para eso necesitamos que toda la sociedad, las comunidades y los diferentes actores sumen esfuerzos, y así lo hemos hecho. En relación con la pregunta, efectivamente el Parque Nacional Natural se encuentra cerrado, pero hay dos antecedentes que es importante tener en cuenta. Lo primero es que al inicio de esta semana, el domingo, el día lunes, expedimos una resolución de cierre de un sector del Parque Nacional Natural en la zona de Cañaveral en virtud de afectaciones por la ola invernal. Tuvimos afectaciones de la inundación, daño de caminos, senderos, estaba inadecuado para recibir turistas y adelantar actividades normales del parque. Entonces cerramos un sector del Parque Nacional. Esta decisión lamentablemente no fue bien recibida por la comunidad vecina del Parque Nacional, con quien trabajamos en forma armónica porque ellos disfrutan y viven de una relación de trabajo con la actividad ecoturística, la Junta de Acción Comunal del Zaino. No les gustó, no se sintieron cómodos con la decisión y decidieron tomarse el área protegida, el parque, el ingreso, y permitir el ingreso de turistas cuando el parque estaba cerrado. Adicionalmente a eso se vio una situación que hay que denunciar y que hay que poner de presente. Se ejerció violencia contra los guardaparques, se les amenazó e incluso se les obligó a quitarse el uniforme. Son actividades que rechazamos completamente porque los guardaparques son una autoridad pública no armada, y mantenemos relaciones basadas en el respeto, basadas en el reconocimiento mutuo, pero por supuesto el cumplimiento de la ley. Y el segundo elemento es que lamentablemente desde diciembre del año 2025, la segunda semana, quizás desde el 12 aproximadamente de diciembre, esta comunidad empezó a ingresar material de construcción no permitido, y finalmente terminó adelantando unas obras bastante robustas. Estoy hablando de un sendero, una construcción, baños. Estableció un ingreso y empezó a cobrar a los turistas. Esta actividad es claramente no permitida y va en contra de la ley. Nosotros hicimos todo el trabajo pedagógico, hablamos con ellos. Lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo y tuvimos que aplicar medidas de control recurriendo al CONALDEF, que es la instancia que coordina las diferentes entidades cuando se visibilizan delitos ambientales o la contravención a una norma muy fuerte. Eso llevó a que tuvimos que desmontar el CONALDEF con la policía, desmontó esas infraestructuras y estamos ahora en un proceso de recuperación. Esta situación lamentablemente se complicó. Estas personas, las comunidades que incluyen algún grupo de pueblos indígenas, decidió tomarse los otros ingresos y decidimos cerrar el parque para garantizar la seguridad, la conservación de los ecosistemas, la seguridad de los turistas y la seguridad de los guardaparques. Y esta situación se mantendrá hasta que podamos restituir unas condiciones seguras para el desarrollo de esta actividad tan importante.
Sí, director, cuando usted se refiere, de hecho ya nos hace el paréntesis a comunidades, ¿a quiénes se está refiriendo específicamente? ¿Quiénes están llevando a cabo esas acciones que usted está denunciando? Gracias. Bueno, estamos hablando de unas comunidades vecinas al área del Parque Nacional, a través de una Junta de Acción Comunal, si no estoy mal, se llama la Junta de Acción Comunal del Zaino, es un nombre corto, que es conformada por actores del territorio y vecinos del parque y entiendo que algunas comunidades indígenas. COGIS. Hay que subrayar que el Parque Nacional Natural se maneja bajo un esquema de manejo, de comanejo con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una visión muy democrática, muy incluyente, que se refleja en acuerdos del plan de manejo que han sido sometidos a consulta previa de los 4 pueblos indígenas de la Sierra y persiguen la conservación del ecosistema y la preservación cultural también. Entonces, este tipo de acciones adelantadas por estos grupos de personas, pues no puede ser tolerado porque afecta los valores principales de este parque nacional. Pero director, qué pena con usted, pero usted nos habla de la construcción, que se adelantó una construcción de grandes infraestructuras también en la zona, pero eso me lleva a pensar también un poco y que deja en entredicho el nivel de control que se está llevando a cabo allí en el Parque Tayrona en medio de esas características de este plan de manejo y de esta coadministración, es decir, cómo logran la construcción de estas grandes infraestructuras. Pues tuvo que haberse pasado material, tuvo que haber habido un movimiento importante que pudieron haber notado. ¿Qué tipo de control se está llevando a cabo entonces? Mira, muy bien. Nosotros detectamos el ingreso del material y de manera inmediata actuamos. Pero cuando se anteponen razones de fuerza, nosotros somos una autoridad pública no armada. Durante el periodo de diciembre se adelantaron estas construcciones y te da idea de que había un músculo financiero importante, es decir, no es una caseta de plástico. E inmediatamente adelantamos el proceso administrativo y jurídico. Eso toma tiempo, pero también la democracia toma tiempo. Si uno quiere conversar las cosas, no es un autoritarismo. Conversamos, generamos los espacios, no se pudo llegar a un acuerdo y tuvimos que adelantar el desmonte de estas infraestructuras. Hoy estamos en el proceso de restauración y de recuperación de esas zonas que fueron afectadas. Y lo que viene es que no se puede permitir que esta situación se repita y estamos convocando al conjunto de la sociedad, a la alcaldía, a la gobernación, a los ministerios, para que de manera conjunta, por supuesto, adelantemos esfuerzos de control y muy importante el papel de la Policía Nacional, a quien le agradezco de antemano el esfuerzo que ha hecho por hacer presencia en esa zona. Cuando usted hace referencia a razones de fuerza, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros decimos, hacemos un control de acceso. Usted, cuando tú vas a un parque, te dicen, pague su boleta, por favor, pase por aquí, reciba la instrucción. Cuando tú dices, yo no hago eso y pasas eh, por la fuerza violas la valla, por la fuerza llegas al territorio, por la fuerza te asientas. Imagínate yo cómo hago para sacar 10 bultos de cemento. Cuando digo yo, es un guardaparque. Necesita la acción de la policía. Lo que nosotros evitamos es que eso pase, pero cuando sucede tenemos que concurrir la acción judicial y administrativa. Todo eso se hizo, se adelantó en debida forma, se convocó los espacios de diálogo y cuando ya no se logra este tema, se convoca a las autoridades competentes, porque aquí ya hay no solo una invasión del espacio público, sino que parece que ya estamos en la infracción de otras acciones que pueden ser constitutivas de delito. Entonces, por ejemplo, cobrar dentro del Parque Nacional un ingreso o construir infraestructuras no permitidas o evitar el ejercicio de la función pública, pues son las autoridades quienes van a juzgarlo. Nosotros ponemos la noticia, concurrimos a la policía
a la Procuraduría, a la Defensoría, al Ministerio del Interior, por supuesto, de la mano del Ministerio del Medio Ambiente, y incluso a otros actores locales, como dije. Entonces, el control se ha hecho, es efectivo. Tuvo que llegar a las últimas consecuencias de desmontar una infraestructura ilegal que no debió ser construida y que no debió haber sido promovida dentro del parque. Quiero preguntarle, ¿cuántos guardaparques tiene parques naturales allí en el Parque Tayrona? El equipo de parques nacionales en el Parque Tayrona, bueno, el parque tiene varias zonas, Sí. varios sectores, digámoslo así, y en todos los sectores nosotros tratamos de hacer presencia efectiva. Incluye zonas muy elevadas, selváticas. Tenemos más de 6 puntos donde desarrollamos la labor de monitoreo, pero en la zona que tú me estás diciendo o donde se está desarrollando el principal bloqueo, podemos contar con más o menos unos 40 guardaparques. 40 guardaparques que van a necesitar entonces en adelante, entendiendo el contexto y según lo estoy escuchando, la presencia permanente de autoridades como la policía, por ejemplo. ¿A eso es a lo que van a acudir más adelante una vez vuelvan a abrir las puertas del Parque Tayrona? Nosotros quisiéramos, como sucede en todos los parques nacionales, que haya un acatamiento de la ley y de la norma a motu propio, por apropiación. Esa ha sido nuestra fuerza, la labor pedagógica, amorosa de los guardaparques, que logramos concitar la comprensión en temas tan bellos como es la conservación. Lamentablemente, en algunas ocasiones eso no es posible y toca concurrir, obviamente, que haya más presencia de otros actores, como la Policía Nacional. Pero te digo, en nuestros parques nacionales, en Chingaza, en los Nevados, en Amacayacu, no tenemos presencia militar. En algunos casos nos acompaña la Claro. policía, pero el deseable es que la sociedad Sí, acate la norma. sí, Y nuestra director. labor Ese es el es deber hacer ser, pero en última lo que podemos ver es que no solamente pasa en el Parque Tayrona, sino también en otros parques que hacen parte de parques nacionales naturales y que son objeto de protección. ¿Cómo prevenir precisamente? Nos dice, ya desmontamos toda esa infraestructura, pero ¿cómo prevenir que pase otra vez una toma ilegal de la zona y la afectación, que ya le voy a preguntar por la afectación, que ya usted más o menos lo mencionó someramente, cómo evitar eso en adelante? Es decir, cómo lograr un control verdadero para que no se repita nuevamente esta historia que pone en jaque, de hecho, la labor, como usted lo mencionaba, de los mismos guardaparques. Sí, mira, este país tan bello y tan hermoso, lleno de biodiversidad, no es lo mismo Amacayacu que Macuira, que Tayrona. Cada parque tiene una estrategia, pero siempre va a recurrir de 3 cosas: la cooperación, perdón, la comprensión de la sociedad, la cooperación de la sociedad y la acción conjunta. Me voy a explicar. Tenemos una situación en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Estamos hablando de una sociedad que quiere cuidar el parque y las comunidades quieren hacerlo. Pero ante el vector de la minería, pues no lo puedes cuidar solo los guardaparques. Necesitamos reforzar el control efectivo. Allí ha concurrido la gobernación, la alcaldía, el Ministerio de Defensa, policía, porque necesitamos que el control sea efectivo. En otro parque nacional es más importante el componente pedagógico. En el Parque Nevados, creo que el otro día nos vimos por allá. En el Parque Nevados, la cultura ha permitido acatar un pico y placa ambiental porque no pueden ingresar ni todos los carros ni todas las comunidades por ese sector del Parque Nacional. Se puede requerir la presencia de la policía para el tema del tránsito, posiblemente. Cada fenómeno puede requerir un tipo de presencia efectivo. Y en el caso, también hay casos de transición en donde existen condiciones que no son las ideales, pero debemos perseguir lo ideal, debemos perseguir esa democracia en donde todos participamos y apoyamos. Pueden requerir presencia o permanente o semipermanente. Nosotros siempre perseguimos que haya una concientización, que haya un propio autorregulación. Y no obstante, cuando eso no es posible,
Alejandra, hay que pedir apoyo a las autoridades competentes, como son la Fiscalía, como son la Procuraduría, la Defensoría, cuando ellos sea menester, porque nosotros promovemos un sistema de turismo sostenible. Y para que sea sostenible, tiene que sostenerse en la cultura y el amor, la comprensión. Director, dos cosas para cerrar. Primero, si nos puede mencionar de qué manera se afectó el Parque Tayrona con estas infraestructuras, con esta intervención que ocurrió, pues a la biodiversidad, por supuesto, al ecosistema como tal. Y segundo, ¿cuándo podríamos tener noticias de una reapertura? ¿Qué tiene que pasar para eso? Bien, hay unas afectaciones puntuales por el tema de la emergencia invernal. Tenemos que recuperar unos senderos y también un puente. Tenemos algunas afectaciones en algunos senderos que no son, digamos que son naturales, pero que requieren un mantenimiento, desagüe, drenaje. Va a requerir una inversión en dinero que estamos ya buscando. Hemos recibido la instrucción desde el más alto gobierno, señor presidente, que estas áreas protegidas son de la mayor importancia y asimismo lo ha dicho la señora ministra. Hay otro tipo de afectaciones que es haber violado el ingreso del Parque Nacional y las amenazas que se incurrieron al personal. Yo ahí recurro a la grandeza del equipo de parques que siempre ha estado pendiente y vuelven y se ponen la camiseta, pero sí no podemos tolerar que esa situación se mantenga y se normalice. Y yo ahí hemos puesto denuncias porque no es aceptable que se afecte la vida humana ni menos de un funcionario público o de cualquier ciudadano. Y en tercer lugar, estamos en una campaña ya en este momento. En este momento estamos reunidos con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Comercio, Ministerio de Ambiente. Mañana tendremos otra reunión en territorio con la gobernación, la alcaldía, para siempre buscar espacios de diálogo, pero que tengan el objetivo muy claro, el propósito, que es cuidar la vida y cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que cuidar a quien nos cuida. Esos son los guardaparques, las entidades del SINA, pero también tenemos que cuidar a las comunidades y pueblos indígenas cuando ellos, pues campesinas, afros, cuando ellos pueden estar sometidos a alguna amenaza o cuando se hacen actividades no permitidas. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar la infraestructura ecoturística. Hemos mejorado la capacidad de parques nacionales en estos 3 años. Tenemos más de 20 sedes nuevas. Hemos fortalecido los programas de educación, de investigación. Hemos planteado en el Fondo para la Vida proyectos bioregionales que nos van a mejorar esta capacidad para que no vuelva a ocurrir. Hemos duplicado el número de turistas visitantes a los parques nacionales de 4 a 8 millones y debemos prepararnos para estos nuevos retos. Es decir, no hay una fecha todavía, es indefinido definitivamente tal como lo mencionaron en el comunicado para una apertura. Alejandra, queremos abrirlo lo más pronto posible, pero no se podrá hacer hasta que no logremos las condiciones adecuadas. Mañana estaremos en reunión allá, esperamos que eso se reactive lo más pronto, pero a partir de condiciones favorables para la naturaleza, los turistas y los guardaparques. Pues esperar que así sea en medio de estas múltiples variables que suman a la problemática que se registra allí. Muchísimas gracias, director. Señora, un abrazo y espero que pronto nos veamos en un parque nacional, dando como siempre buenas noticias.